Como decía Andrea, nosotros actualmente en el mes de julio estamos trabajando sobre la temática del amor de Dios en la familia. La pastora en este momento se encuentra en un congreso en Barranquilla. Les manda muchos saludos, que los extraña mucho. Que la está pasando muy mal. Es terapéutico cuando nosotros empezamos a relacionarnos entre nosotros. No sé si nosotros hemos empezado a tener en nuestras vidas algo que se llama el espacio personal, es decir, a nosotros ya no nos gusta que nos toquen. Antes sí, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo viajé a Argentina, los argentinos son muy amorosos. El argentino te saluda, y el abrazo. El espacio personal. Pero es algo terapéutico, es algo que Dios quiere con nosotros trabajar, porque el relacionamiento nos hace parte. Eso cuando nosotros tenemos problemas relacionales y queremos que nuestro espacio personal sea respetado, significa que no hay familia. Perdóname que me la meta un poquito, pero ¿cómo así que no? ¿Usted no ha tenido una mamá que el domingo a las 6 de la mañana se mete a sacarle la ropa sucia de su cuarto? Espacio personal. A buscar los pocillos, cucharas, cuchillos o platos que están en su cuarto. Ahí sí, señor, ahí es donde uno empieza a encontrar que el espacio personal está violentado, pero es que si mamá no se mete, ¿quién hace el aseo después? Eso es una cosa. Algo que nosotros creo que entendamos, nos vamos a basar básicamente en el libro de Josué, capítulo 24, verso 15. Estamos hablando de la familia. A mí me llama mucho la atención la historia de Josué, porque uno va al Pentateuco, y en el Pentateuco, ¿cuántos niños hay? ¿Quieres salir? Sí, llévatelos. Pero con una condición, niños. La condición es que le hacen caso a la profe, eso uno, y dos, que nos traen una tarea. ¿Listo? Ok. Cuando nosotros vemos en Josué capítulo 24, verso 15, habla de: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto me hace acordar de mi propia vida. En mi casa, la primera persona que conoció del Señor fue mi mamá. Ella siempre ha contado el testimonio de ella es que cuando ella conoció del Señor, ella no le hacía falta recursos, no tenía problemas de salud. Su problema más central era que tenía falta de paz, esa paz interior. Eso que no parece que tuviera hormigas por dentro. Era lo más incómodo. Llega a la casa de una señora, la señora tiene todos los problemas habidos y por haber, pero tiene paz. Y le llama la atención y mamá, ¿usted qué es lo que tiene? Y ella le dice: a Jesús. Mi mamá tenía todo lo que le faltaba a la otra señora, pero le faltaba lo que la señora tenía: a Jesús. Nosotros éramos lo que ella siempre ha definido como la familia 10. Definición de familia 10. Hijos que no matan, no roban, no le hacen mal a nadie, son niños muy juiciosos, que son de casa, son muy tranquilos, no tienen problemas con nadie, no tienen problemas con droga, con alcohol. Nosotros fuimos unos chicos, entre comillas, sanos, dentro de todas las cosas, con nuestros traumas, uno que otro, pero teníamos nuestros traumas. Ella llega a conocer a Jesús y empieza a predicárnoslo y a metérnoslo por todas partes. Tanto fue así
que ella dice, para ese entonces yo estaba empezando mi gestión universitaria, no la que me gradué, sino la primera, uno de mis tantos intentos universitarios. Yo estaba empezando y mi mamá me decía, si no va a la iglesia, no le pago la facultad. Y yo, entonces tocaba ir porque pues yo me quería graduar en la facultad. Si no le pago la facultad, me decía. Después empezó, no le hago. Yo iba, pero quiere decir, ¿quieren saber qué hacía yo? Mi cabello, por lo general, ahorita no está cortito, me llegaba hasta acá. Crespo, como lo que en su momento era la mecha, crespo. Yo me sentaba así, el cabello aquí. ¡Qué predica tan sabrosa para dormir! Me la dormía completica. Y cuando empezaban a aplaudir al final, pues no se despierta, ¿no? Después de eso mi mamá empieza a insista. Me parece a mí una enfermedad. Pero como había plata, no había ningún problema con el tema de la plata, entonces podíamos mantener el servicio médico. Mamá entra en proceso de divorcio, el hogar no era tan 10. Empezamos a perder. Tenían sus crisis, tenían sus problemas. Cuando se divorcian, nos quedamos sin plata. Entonces ya no había servicio médico. Y empieza el médico, por esos días también el médico me da un diagnóstico y me dice que definitivamente mi sistema endocrino colapsa. Y ya, digamos que Dios la bendiga. Que descanse en paz. No me dio mucha esperanza. Digo que la única manera de sobrevivir a un sistema endocrino no funcional era una transfusión de sangre, no había plata. Eso es carísimo. Entonces levanto mis ojos a los montes y busco a Jesús. Yo soy la segunda persona en la familia que acepta a Jesús. Pero me hacía la loca, la verdad. Como algunos se hacen los locos, aquí no están, gracias a Dios. Y me hacía la loca el tema de que quería yo ir, pero la verdad yo no me quería comprometer. De pronto no comprendí, papá definía eso con el tema de hacer los huevos con tocino. En los huevos con tocino, el cerdo se involucra o se compromete. Se compromete, porque tiene que poner su vida. La gallina, ¿se involucra o se compromete? Se involucra, pone los huevos y nada. No pasa nada. Y mi papá siempre me decía, si usted va a meterse a la vida cristiana, no haga como la gallina. Él no era cristiano, pero él decía que si yo algún día tenía algún pensamiento de esos, que hiciera más bien como el cerdo, que me comprometiera. Pero yo no quería, la verdad. Yo solo quería comer mi milagro. No, olvídate, esos evangélicos se aplauden y cante, mira que termina. Siguió mi hermano, tuvo una crisis, él fue una crisis sentimental. Mi hermano es supremamente romántico, se enamoró de una chica y la nena le salió más torcida que un timbre, entonces salió con 50,000 problemas y eso fue lo que le hizo llevar a Dios. Mi papá y mi mamá se entraron con este tema, yo y mi casa serviremos a Dios. Ella siempre decía que nosotros éramos los seres más cavernícolas, que decíamos no, pero tenía dones de atravesar paredes. Sí, nosotros le cerrábamos la puerta y no sé cómo resultaba adentro. Que no quiero. Dice, vamos ahora. Que no quiero. Si cerramos la puerta con... Usted debía estar afuera. Pero no, era más. Así nos ganó. Cuando uno lee este texto, uno dice, no, es que Josué definitivamente quiso llevar a su familia y eso sencillamente dos caballitos y llegamos. No, siempre es un proceso al cual nosotros debemos someter nuestras vidas, porque nuestras familias inicialmente, algunos quieren ser ladrones de milagros. ¿Quieren que apenas? O sea, Dios es un Dios bombero. Como lo que muchos llegamos, no nos digamos mentiras, pero aquí no, es en otras iglesias. Que uno llega con que Dios le solucione un problema de manera inmediata, las intercesiones uno lo ve. ¿Quién quiere que ore? No, porque mi marido no se quiere, que porque trabajo. La verdad, qué agencia de empleos tan brava que tenemos acá. Todo el que pide trabajo, lo consigue. Yo pido trabajo y me secuestran. Hola, ¿qué cuentas morir?
Yo busco trabajo y me secuestran y otros piensan, yo oro por otros que consigan trabajo ejecutivo y gente sin experiencia y toda la cosa. Entonces fíjense cómo es lo del ministerio cada uno. Entonces muchos de nosotros vemos y pensamos que la historia familiar, esto que dice Josué, se logra de la noche a la mañana. Muchos de nosotros inconscientemente tenemos un pensamiento mágico. No sé cuántos vieron conmigo algunas películas de chim, pum, pan, tortillas, papas y salieron las cosas. El amor de Dios en la familia empieza por ese amor que es el primer miembro de la familia que conoce a Jesús. Decide, determina seguirlo, aún a pesar de los, como decía Andreita, a pesar de ver que empezamos siendo un caso perdido. ¿Cuántos de aquí hemos sido casos perdidos? Amén. Entonces nosotros yo creo que todos hemos sido algún día casos perdidos. Pero en este caso lo que queremos es que Jesús sea el centro del amor de nuestra familia. Amén. No ha sido fácil. Yo creo que a Josué, si uno mira la historia y mira Deuteronomio, primero encuentra un hombre de determinación. Un hombre con un espíritu diferente. Si usted mira, cuando fueron a mirar, a espiar la tierra prometida, la única persona, bueno, Josué y Caleb fueron las dos únicas personas capaces de mirar esa perspectiva que era un caso perdido, lo miró con ojos diferentes. Cuando usted mira su familia con ojos diferentes, no lo mire con ojos de caso perdido, porque así no nos mira a nosotros. Si algo que nosotros debemos de mirar, por ejemplo, es comprender que antes de existir la iglesia, porque a veces uno tiene la costumbre de la iglesia, pero antes de existir la iglesia, Dios creó la familia. Recuerden, mis amados, lo primero que nosotros, la primera iglesia que usted tiene es su familia. Diga ya, y diga una cosa. Porque es que resulta que uno conoce a Dios y uno dice yo, y después mi casa, pero para ahí después de unos 500 años, y si no es que esos sinvergüenzas no se arrepienten porque son unos pecadores, y uno empieza a verle las características. Pero debemos entender que nuestra primera iglesia es nuestra casa. Y así como también tiene su trabajo, y como a nuestra casa también llegan visitantes, a veces a la iglesia también llegan gente. Uno los llama y le dice, ay, sí, su merced, la palabra linda. Uy, estoy gritando acá. La palabra linda. Pero yo los visito en estos días, los visito. No somos circo, no somos museo. Nosotros queremos, nos amamos y por eso, creo que es Adelina, ¿quién más? ¿Qué otra persona lo llama? Patricia. Alguien de aquí los ha estado llamando y que miren ese teléfono y dice, ay Dios, la señora ya me tiene aburrida, ya me tiene seca ahora. Pero, porque antes de existir la iglesia, existía la familia. Si nosotros vamos a Génesis, ¿qué fue lo que creó Dios? Hombre y mujer. Les dijo que se juntaran ustedes, que se juntaran y que se multiplicaran. Y luego es curioso que le dice que dejará. Estaba Adán y Eva y dejará a su padre y a su madre. Ahí me pierdo en la cronología. Si lees el texto, verá que Dios le dice a Adán y Eva que dejarán a su padre y a su madre. Sí. O sea que hay una historia diferente. Cuando vean el instituto bíblico, yo les explico. Antes de levantar reyes, levantó hogares. Antes de levantar naciones, Dios levantó matrimonio. La familia no nació por necesidad del hombre, nació en el corazón de Dios. Amén. Lo que nosotros debemos mirar es que si nació en el corazón de Dios, también tiene que nacer en el corazón mío. Amén. Nosotros desafortunadamente somos latinos, tenemos muchos hábitos y estamos viviendo y tenemos contextos donde tenemos familias muy disfuncionales, embarazos adolescentes. Yo tenía un amigo y me llamó la atención de cómo cambió la historia de su vida sin conocer de Jesús, y decía, cuánto más uno conociendo a Jesús. Este personaje, siendo muy joven, dejó embarazada a una jovencita.
Lo que hicieron los papás, lo hacen la mayoría de los papás, no digo todos, pero la mayoría. ¿Qué es lo que suelen hacer? ¿Usted qué cree? Si hagamos hipotéticamente. Go out. Váyase y hágase responsable. Una criatura de 17 años, no tiene trabajo, no tiene experiencia y sí tiene un embarazo. Y los papás le quitan todo el respaldo. Conmigo no cuente. Dejó la niña embarazada, se fueron a vivir 2 adolescentes sin trabajo, sin dinero, en una habitación. Estos 2 que se matan. Porque pues ahí sí es donde hay hambre, hay necesidades. Tuvieron familia, pasaron una cantidad de circunstancias. Ya con el tiempo sus hijos adultos me dicen, mi hijo ya terminó la universidad. Ya, pues qué bueno, pues ahorita mi hijo ya terminó la universidad y estamos pasando dificultades con él porque ya está queriéndose ir de rumba, queriéndose salir. Te digo yo, antes de que yo lo maldiga como padre, como lo hicieron conmigo, digo, mire, ya usted está trabajando, ya terminamos, le dimos una facultad, ahora usted lo que va a hacer es, yo voy a servirle de fiador a usted, saca un apartamento cerca y usted vive su vida. Y yo lo bendigo para que usted cambie la historia. Si ese hombre lo pudo hacer sin Cristo, ¿cuánto más nosotros con Cristo? Él decidió cambiar la historia de su vida. La historia, yo lo conocí, fue un amigo cercano. Y fue tremendo lo que estaba pasando. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 13, versos del 4 al 8, encontramos primeramente lo que significa amar. ¿Solo tenemos esa versión, Juanito? ¿O tenemos alguna otra versión? Nueva traducción viviente. No, Corintios. No, todavía sale RB. Bueno, yo lo tengo acá. Dice el amor, desde nuestra versión internacional. Dice el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es celoso. Dígame allá de amor. Ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, no lleva el registro de las ofensas recibidas. Yo cuando leí este texto me llamó mucho la atención porque a veces uno lleva el conteo, ¿no? Con esta iban 3 veces que llega tarde. Con esta iban 16 veces que ya les decía ayer a los de intercesión que nosotras las mujeres desafortunadamente para nosotras, además de ser, bueno, no somos, son episodios de vida que somos medianamente histéricas, pero además de ser histéricas, por aquello de las hormonas, somos también históricas. Y a veces también los hombres también son históricos. ¿Qué quiere decir? Que lleva registro de las ofensas. Con esta van 16, con estas van 36, con estas van... Y nosotros, eso significa que el amor de nosotros está viciado. No se alegra de la injusticia. Ay, yo sabía que le iban a echar como la niña que llega tarde. O sea, yo sabía, la tenían que echar por algo. Y se alegra, se le parece que no tiene que alegrarse por eso. Pero pasa. Gracias a Dios, aquí no pasa. Sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Verso 7. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Qué bueno que nosotros podamos comprender y saber, haciendo un checklist de nuestra propia vida, si nosotros tenemos ese amor o no lo tenemos. O qué características del amor que estamos definiendo según 1 Corintios 13 lo tenemos nosotros. Y si no, pues hay que trabajar en eso. El amor, según la psicología, dice que es una decisión diaria de buscar el bienestar del otro. No sé quién nos enseñó que uno se casa para que lo haga feliz.
Aquí le voy a rayar el disco a usted y no ponga brava conmigo. Yo me acuerdo que, yo creo que fue Hollywood, entre ellas Walt Disney, fue el que nos dañó la infancia, ¿para qué? Porque nos enseñó que uno conseguía pareja para que lo hicieran feliz, que uno se enamora y uno mira la escritura y no es así. El amor de Dios es el amor donde es un amor, pongámoslo en términos sacrificial, es un amor donde nosotros buscamos el bienestar del otro. Y aquí nos raya el coco. Nos raya el coco porque dice, bueno, de cuando acá yo tengo que hacer para que la otra persona sienta. Y a nosotros nos enseñaron a ser las princesas, entonces todo lo hacen y nos quitan la zapatilla y toda la cosa y nos mantienen. Eso no está mal, amén por el que lo puede hacer. Pero la idea es que esa persona también busque el bienestar del otro. Ay, santo de Dios. La otra persona, la idea es que nosotros busquemos el bienestar de la otra persona, del amado. ¿Sí? No dependemos únicamente de las emociones. El amor sano en sí produce en cada uno de nosotros seguridad, confianza, respeto, crecimiento. Y si nosotros vemos el amor según lo define la Escritura, según 1 Corintios, es más que un sentimiento. Va más allá de una emoción. Cuando usted solo tiene una emoción, a veces solo figura por hormonas. Es carácter. Amar a alguien es una decisión. Es una decisión. A veces uno le toca por obligación. ¿Cómo es que dice? Circunstancias embarazosas. Y se embolatan con eso. Amar a alguien es servicio, es sacrificio, es darse por el otro, es aprender a amar como Jesús nos amó. Si usted hoy dice, yo tengo a Jesús en mi corazón, así como hace tiempo había cuando Alpina empezó a sacar la avena, el comercial decía, se te nota. Y cuando nosotros tenemos a Jesús, el amor de Jesús tiene que pasar como la avena. ¿Cómo se tiene que notar? Se tiene que notar. Ay, pero es que pastora, esa persona no cambia. La Escritura no habla de que usted tiene que amar si la otra persona cambia. Usted tiene que amar a la otra persona, a su pareja, a sus padres, a sus hijos. Es necesario amarlos, no si cambian o no. Ay, otra vez vuelvo a rayar el coco. A mí también me rayó el coco cuando me dijeron que el amar era una decisión. Claro, uno siempre espera que el príncipe azul llegue, las maripositas, uno salte así y toda la cosa y suenan las campanitas y una cantidad de cosas. ¿Para qué Walt Disney nos dañó la infancia? No, trata de denunciar a Walt Disney. Pero nosotros vemos que la Biblia nos dice un amor diferente. Jesús nunca dijo sentirás amor, solo dijo ama. Ama a tu prójimo como a ti mismo, no en lugar de ti mismo. Porque nosotros, o sea, desafortunadamente, por ejemplo, nosotras las mujeres nos metemos en unas relaciones tóxicas cuando nosotras nos desaparecemos por amor a ellos. Y es que nosotros debemos amarlo a ellos como nos amamos a nosotros, cuando somos las mujeres, o el hombre también. Cuando uno se mete en esas relaciones tóxicas es porque uno ama a ellos en lugar de amarse uno. La lógica es uno ama a la pareja, a los padres, a los hermanos, como nosotros nos amamos. Y ese amor viene de Dios. A veces nosotros no lo podemos hacer. Amar es una decisión. Dios es la fuente de nuestro amor. Muchos de nosotros podemos decirle a las personas los amamos, pero ese amor le dura 15 días. Ese amor le dura mientras que otros se acercan. Y entonces uno dice, pero ¿por qué? Si me amaba, si me decía. Lo que yo tengo que comprender como segundo aspecto del amor es que Dios es la fuente del amor que yo le doy a los demás. Si Dios no está en mi corazón, por eso encontramos hoy en día tantas personas involucradas en relaciones tóxicas, en tantas personas involucradas con sentimientos completamente revueltos, con relaciones definitivamente muy enfermas, ¿sí? Muy traumatizadas, porque están amando a alguien sin tener provisión.
¿A qué me refiero con la provisión? Porque Dios es la fuente del amor. Y si no tengo, es como en estos días pasó que se fue la luz y uno sufriendo porque desde el celular, yo estaba trabajando y estaba enviando unos trabajos y yo sufriendo que nadie me acabara la batería. Y eso nos pasa. Nosotros venimos aquí a la iglesia y nosotros, dame los cielos, Dios, y levanto las manos y recibo. Pero eso es equivalente a una carga de estas. Y dependiendo de lo que usted use. Si usted usa un celular mucho, a los sumo 5 horas tiene batería. Entonces, pero si nosotros estamos conectados, como todos tantos estos instrumentos conectados a la fuente, vamos a tener fluido permanente de amor. Vamos a tener, dice en 1 de Juan, capítulo 4, versos del 7 al 10. Este también es una traducción viviente. Ya lo encontré. Dice, queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. ¿De dónde? De Dios. De resto es otro tipo de sentimiento. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Aquí estas cosas, el amor de Dios no se eleva, porque por eso le digo, muchas personas andan involucradas en relaciones sentimentales, en relaciones familiares que se pueden llamar tóxicas, porque nos hemos desaparecido de la ecuación. Hemos estado desaparecidos porque amamos a las personas y nos olvidamos amarnos a nosotros mismos. Yo hace un tiempo también tuve una relación tóxica y alguien más tóxico que lo que yo estaba en ese momento me dice, Mónica, la próxima vez que ames a alguien, no se te olvide amarte a ti primero. Para uno es básico, pero no lo estaba cumpliendo. Me estaba desapareciendo de la ecuación, permitiendo que la otra persona cometiera sus actitudes y cometiera sus actos violentos y todo eso, porque uno se desaparece de la ecuación. Si lo amo, entonces le permito todo. Y en la familia pasa igual. En la familia también nosotros encontramos una parte que me llamó mucho la atención, porque decía que en las familias existen los límites, deberían, pero hay varios tipos de límites, pero lo que más me llamaba la atención eran los límites difusos y los límites rígidos, gracias. Los límites difusos es cuando esos familiares meten la mano, ¿por qué no compra? ¿Por qué no vende? ¿Por qué no hace? ¿Por qué no acontece? Usted no tiene derecho a criar sus hijos porque siempre hay un familiar que mete la mano y que siempre está despelucando a toda la familia. Existen los límites rígidos, donde somos tú, yo, las paredes y no más. Nadie tiene derecho a entrar a esta casa. Ninguno de los dos es sano. Hay unos límites que son democráticos, en los cuales yo te permito y tú me permites, donde nos pedimos permiso, donde respetamos la relación. Cuando hablamos de familia, la idea es que aquí el Señor nos está hablando de que nosotros nos amemos como Dios nos ha amado, que no hubo necesidad de que nosotros cambiáramos para amarnos, y a nosotros nos demandan cambiar para que nos amen. Esa relación tóxica que yo tuve me decía, nunca nadie te va a querer como yo. Y sí, gracias a Dios, tan poquito, tan malo y tan torcido, tan violento. Y a veces uno entra en estas relaciones familiares sin el amor de Dios. Usted y yo, que nos encontramos aquí en este momento que le digamos, sí, yo quiero que Dios entre en mi corazón, entre en mi familia. Amén, amén. Que le podamos decir al Señor, entra en mi familia. Sé tú, que nos enseñes a ser familia. Muchos de nosotros venimos de hogares disfuncionales y si vamos más por arriba, nuestros padres también venían de unos hogares más disfuncionales todavía. Hogares en los cuales, ¿cómo era que decía? La letra con sangre entra. Eso no era que iban a dar a usted morcilla, eso significa
le van a dar a usted sopa de letras con morcilla. No, eso significaba que le iban a dar pan cola. Más atrás, nosotros vamos un poquito más atrás y encontramos a padres que pensaban que una corrección era agarrar a juguete y colgarlo en la mitad del parque de un pueblo. Eso supieron de casos. Yo supe de casos de un padre que pensaba que exhortar a su hijo o a su hija era bañarlo, darle juguete hasta que se cansó en la ducha, hasta que se cansó, mojadito y todo, dejarlo pasar la noche en la ducha. Eso era el amor de los padres. O sea, digamos que ahorita nos sintamos por bien servidos. Pero ya ahora tampoco podemos corregir a nuestros hijos. Porque nuestros padres se les fue tanto la mano en esas correcciones tan a veces brutales, perdón la palabra, pero era porque no tenían a Jesús en su corazón. Usted y yo que hoy conocemos a Jesús, podemos decir, yo quiero ese amor que tiene Él, para poder ver a mi hijo con amor, porque sé que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nosotros, recuerde que el amor de Dios no lleva cuenta de los pecados, no lleva cuenta de las faltas. Sin hacerme muecas, sin asentir, piense en su corazón. ¿Cuántas veces a la persona que usted dice que ama, usted le ha llevado cuentas de los errores? Lo hemos hecho, ¿cierto? Hemos llevado cuentas de las faltas, porque uno piensa que es un triunfo, sí, no sabe contar, es lo único que muestra. Pero no significa que usted ame de tal manera como Dios nos amó. Imagínese que Dios cada vez que usted se equivocara le echara en cara. A ver, Pepito, con esta es la 15ª vez que le digo, como decía con el tema, con esta es la 15ª vez que le digo que deje de decir mentiras. ¿Otra vez va a abrir ese computador? ¿Otra vez va a consumir pornografía? ¿Otra vez va a prender ese cigarrillo? ¿Otra vez va a hacer eso? ¿Otra vez? Pero él no lleva cuentas. Por eso, algo que hacía introductorio era, muchos de nosotros hemos sido casos perdidos para la humanidad, pero Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Muchos hogares están secos porque intentan reproducir un amor que no tienen. Por eso nos encontramos con familias tóxicas, con personas tóxicas. Por eso terminan. ¿Sabía usted que las estadísticas de los hogares son altísimas en el tema de divorcios? En comparación a unos años atrás, a nuestros padres, por ejemplo, tenemos por ejemplo los adultos, nuestro Jorgito. Jorgito, perdón, la pregunta se me hace, ¿cuánto duró casado? $65. ¿Cuántos tienen menos de 65? ¿Cuántos tenemos menos de 65? O sea, no habíamos nacido nosotros. Es un ejemplo. Y sin Jesús. Imagínense donde han tenido a Jesús. ¿Qué destruye nuestro vínculo familiar? Ay, Dios, se me salió. Que destruye nuestro vínculo familiar. Nuestro vínculo familiar en sí lo destruye el orgullo, ya lo encontré. Una de las cosas que nosotros podemos ver es el orgullo. Familias que yo por lo menos fui criada en el contexto cundiboyacense. El contexto cundiboyacense es supremamente rencoroso. No sé en qué contextos, no conozco los otros contextos, pero hay contextos que son supremamente rencorosos. La gente que se mata antes de que, si nosotros ahorita estábamos hablando de política y estábamos hablando de polarizaciones, de que unos creían hacia un lado, otros creían hacia el otro, esto no es nuevo. En las familias se ve, en las familias el orgullo, el que uno piensa una cosa y el otro piensa otra, y el que jamás nos pedimos perdón, y el que jamás nos hablamos, y el que nosotros, hay familias en las que
familias que viven en la misma casa y no se saludan. No sé si ustedes los conocen. Yo conocí un par de familias que tenían esas condiciones. Vivían en la misma casa y no se saludaban. La falta de perdón. La falta de perdón. Nosotros decimos, o sea, volvemos a nuestros ancestros. A nuestros padres nadie les dijo nada, nadie les enseñó, ¿sí? Y entonces ellos llegaban con que ellos se equivocaban, pero que ellos siempre tenían la razón. Y si se equivocaran, tenían la razón, ¿o no? ¿O no? Tenían la razón. Jamás pedían perdón. Resulta que nosotros tenemos unos tanques emocionales, los cuales nuestros padres deberían llenar. Y entre ellos está el perdón. Y el enseñarnos a perdonar formaba parte. Entonces se perpetúa la falta de perdón, porque de eso no se habla. ¿Se acuerdan del jueves que se habló de Bruno? No se habla. De eso no se habla. No se habla de la falta de que se equivocó. No se habla, no se resuelven conflictos, porque, bueno, para los que alguna vez vieron Encanto, del famoso, ¿qué? No se habla de Bruno, así de la. Y esa es una alegoría de lo que pasa en nuestras familias. No se habla del problema, no se habla. Resulta que una de las niñas queda embarazada y de eso no se habla. No se pregunta. Decía un profesor de nosotros en la facultad, para los que no saben, yo soy psicóloga, en la facultad decía que muchos de los embarazos adolescentes no siempre, ay, es que eso son las hormonas. Póngase unos frijolitos en las rodillas, aprenda a decir que no. Y entonces muchas de las cosas, y la gente dice, a veces, muchas de las causas de un embarazo adolescente no siempre tiene que ver con las hormonas. Es como el 25%, pero el otro 75% de embarazos adolescentes tienen su causa o tienen su origen sencillamente en lo que falta en el hogar. Una figura paterna, una falta de perdón, falta de respaldo, falta de protección. Buscan, por eso es que terminan niñas comprometidas con hombres que parecen ser perfectamente los papás. ¿Qué están buscando? Una figura paterna. Y piensan que con el embarazo van a resolver las cosas. Las palabras hirientes. Ay, Dios. Yo no tengo pelos en la lengua. No, hijo, pero tampoco tiene prudencia en el conversar. Es que yo no tengo pelos en la lengua. Yo soy de no sé dónde y eso los que somos de no sé dónde no tenemos pelos en la lengua. Pero Dios nos hace una invitación, dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Entonces, que nosotros, ¿qué decimos? ¿Qué le proferimos a nuestros hijos? ¿Qué le proferimos a nuestra familia? Y eso está dañando a nuestros hijos. Ya son hijos que no quieren estar en casa. ¿Dónde quieren estar? Están más felices boleando piedra y están más felices en manifestaciones que en casa. O sea, hay más paz. O yo no sé qué se encuentra en esas circunstancias. La indiferencia. ¿Qué es la indiferencia para nosotros? La indiferencia, permítanme les cuento una historia. La indiferencia. Había una vez una granja. En la granja había un ratón, una gallina, un perro, una vaca y un caballo. Resulta que el ratón se enteró que iban a traer una trampa para ratones. Y el ratón empieza a pelear con todos, a decirles, pero van a traer una trampa para ratones. Entonces dice la gallina, pues no es mi problema. Y entonces le dice al perro, dice, pues no es mi problema. Y todo el mundo, no es mi problema. Y llega el caballo y dice, no es mi problema. Para ninguno era problema de ninguno. Resulta que en esa se enferma la dueña de la casa. Y para que la señora de la dueña de la casa se restablezca, mataron al gallo para darle un caldito. Resulta que la señora no sobrevivió y se muere. Entonces, para que la gente pueda atender a la señora, matan la vaca. Para que la gente pueda comer y pueda recibir. Pero resulta que tuvo una crisis económica y entonces tuvieron que vender el caballo. El único que sobrevivió fue el ratón. Porque para todos no era mi problema. Nosotros encontramos en la familia a veces contextos así. Indiferencia, no es mi problema, que papá se quedó sin trabajo. Pues allá él verá. A mí no me puede, no es mi problema. A nosotros consciente o inconscientemente nos pasó así. Tuvimos que pasar una crisis económica a la cual no estábamos ni listos ni preparados.
Mi mamá nos tenía, o sea, era tanto lo mimados que nosotros estábamos que mi mamá nos tenía empleada doméstica para que solo estudiáramos y comiéramos. Entonces, cuando papá se queda sin trabajo, ¿cómo dijimos nosotros? No es mi problema. De alguna manera sabe el plan. Pues ahí fue parte del origen del conflicto del divorcio. ¿Cómo no era nuestro problema? No nos afectaba para nada el hecho de que teníamos que tener que comer. Nos afectó. Mamá se enferma, mamá le entra a cáncer, le entra un proceso depresivo, se divorcian y resultamos como la vaca, tuvieron que vender todo, tuvieron que deshacernos de todo, nos quedamos sin servicio médico, nos quedamos sin servicio de universidades, nos quedamos... No era nuestro problema. Y muchas familias viven con eso, no es mi problema, hasta que pasa una crisis. Y la crisis nos demuestra que este problema sí nos correspondía. También era para nosotros. Y nosotros vemos que la indiferencia está reinando también. No es mi problema. No se dan cuenta. Y eso forma parte del... Pero nosotros vemos que Dios debe estar ahí. Algunas investigaciones muestran que la salud de una familia no depende de la ausencia de conflictos, sino de la manera como se resuelven los mismos. A veces familias se disocian por el divorcio, y hay familias, otra familia, una familia de vecinos. Los papás también se estaban matando a grito. Los hijos no dijeron, no es mi problema. Los hijos se involucraron y dijeron, sí es nuestro problema. ¿Será que ustedes los adultos no pueden llevar en paz una relación? Los hijos intervinieron en esa relación, mientras que nosotros dijimos, no, no es nuestro problema, ya tienes ustedes como padres. Estos hijos intervinieron. Hoy en día todavía la familia existe. Entonces sí podemos intervenir en la relación. Y más si nosotros tenemos a Cristo. El amor de Dios restaura familias y tenemos ejemplos bíblicos, Noé, Josué. Josué es el mismo. O sea, si nosotros encontramos Josué, tuvo que peleársela y yo creo que la familia también tuvo que estar ahí en la pata con él porque él tuvo que repartir la tierra. Pero ahí estuvo el carcelero de Filipos, Timoteo. Estos días también nos estaban hablando, creo que fue el martes. El martes nos estaban hablando de Timoteo, de que se dejaba un legado. ¿Qué legado dejamos nosotros? Aquí nosotros vemos que Dios siempre trabaja por generaciones, que Él no solo quiere salvar personas, que Dios quiere salvar familias. Y aquí es donde Jesús viene a formar parte importante, donde nosotros tenemos que decirle, no solo cantar la canción de Tú eres el centro, nada importa más que... Se canta lindo, ahora póngalo en el centro. Cuando hay un problema, siéntese alrededor de la mesa y pongan a Jesús en medio. ¿Qué hacemos? Cuando haya una intención de divorcio, Jesús, ¿qué hacemos? ¿Qué nos va a decir Jesús? ¿Qué nos va a decir el Señor Jesús? Porque nosotros sabemos que Cristo existía antes de todo y que la Biblia nos dice, en el Sermón del Monte, específicamente en Mateo 7, que las casas que son edificadas sobre la roca puede pasar lo que quiera, vientos, tempestades, en estos tiempos, por ejemplo, ahorita que pasó con los hermanos venezolanos. Yo dentro de todas las cosas que hice, pues estudiar ingeniería civil. No la terminé, pero sí. Y estuve averiguando desde la ingeniería civil qué pasó con La Guaira, porque hemos mirado países que tienen terremotos más grandes y las catástrofes no son tan significativas. Entonces estaba mirando y dice que definitivamente las casas fueron casas entregadas por el gobierno chavista, unas casas donde se quisieron lavar las manos y decir que ellos multaban casas a las familias con muchas necesidades. Pero esta estructura eran de edificios como de 20 pisos, donde los cimientos no estaban bien establecidos. Se hicieron, digamos que lo construyeron de aquí para arriba, no hicieron cimientos. Desde la ingeniería civil se dice que cuando uno va a construir algo, uno tiene que mirar y medir cuánto pesa la carga muerta. La carga muerta es esta estructura. La estructura se llama carga muerta. La carga viva es lo que quitamos y ponemos. ¿Cuánto pesa la carga muerta? Con respecto a lo que pesa la carga muerta,
en la estructura, tengo que sacar tierra en peso para establecer los cimientos, para establecer las estructuras. Imagínense que un hogar, Dios quiere poner la carga y el peso de su gloria. ¿Cuánto tiene que sacar, no? ¿Cuánto tiene que sacar de nuestras vidas? ¿Cuántas cosas hay que sacar? Si están, por ejemplo, estableciendo un hogar, estableciendo una familia, ¿cuántas cosas hay que sacar de nuestras vidas para que el peso de la gloria de Dios pueda estar en ese hogar? O si no, sencillamente nos pasa como en la huelga. 1, 2, 3, va al piso. Y no se sobrevive nada. Gracias a Dios, esta es como la ciudad milagro, porque todavía ya han completado un mes, todavía encuentran mascoticas, todavía encuentran personas vivas, que es un mes y todavía encuentran, imagino que ha sido gordita en su momento, pero todavía encuentran personas vivas. Entonces uno dice, pero eso fue lo que pasó. Si su familia está mal cimentada, no está cimentada sobre la roca, podemos encontrar que puede caerse. Y eso fue lo que nos pasó a nosotros. Teníamos una muy bonita imagen, lindos, a la foto. Pero cuando fue pasado por la prueba, encontramos que no había cimientos. Y nos pasó como en la guaya. La casa se cayó porque Cristo no era su fundamento. Y después a cada uno nos tocó con nuestro propio ladrillito edificar nuestra propia casa, nuestra propia vida. Porque vivíamos de realidad, vivíamos de... No sé si a ustedes les pasa, pero a nosotros nos criaron, a mí me reventaron el chip de realidad. ¿Cómo? ¿Qué va a decir los vecinos? Pues qué importa, o sea, ellos, perdón, los respeto, pero que ellos que paguen los suyos, ¿sí? Esa ya lo que se van a ver. Entonces, en conclusión, nosotros primero quitar la diferencia de nuestras familias, de nosotros, que no seamos de los que decimos, es que a mí no es mi problema. Fíjense que sí es un problema. Fíjense que sí es un problema. Que no nos pase como desafortunadamente le pasó a los hermanos de la Guaira, que no tenían cimientos sobre sus estructuras. Y al medio, no fue medio, pero sí. Pero fíjense usted en comparación a los sismos que pasan en Chile. Chile está sobre una placa tectónica. Ya tienen más que sismos resistentes. Terremotos 7.1. Es como si se ven los edificios así, se apaga. Una réplica, y ya. En Chile. ¿Por qué? Porque ellos tienen cimientos. Invitación a que usted en esta mañana decida poner la primera piedra en su hogar. No tirarla, ponerla. Es muy diferente. Tirar es cuando se comete pecado. Ponerla es pensar que sí nos interesa nuestra familia. O si no, estaría usted acá, ¿no? Es pensar que sí nos interesa nuestra familia. Decía, cuando lo llamaban, yo estuve en Perú, cuando Perú tuvo su tiempo de terrorismo, ellos lo llaman el periodo del terrorismo, lo llaman así. Un pastor amigo dice que llegaron, no sé si el Quintilá o el Pacamayu, alguno de los grupos guerrilleros llegó a la finca donde estaba con sus hijos, tenía 8 hijos varones, candidatos propios para ser reclutados. No sé qué hizo este papá, pero se le paró enfrente al comandante de la Tupac, casi ofreciendo su vida. Ni a él ni a sus hijos se lo llevaron. Le dice, yo a la fecha no tengo ni idea qué le dijo mi papá a este comandante de Tupac Amaru. Es como que se le apareciera uno de esos de las disidencias y lo defiendan y lo saquen con vida. Pero porque él decide poner, no era que no le interesara, defendió la vida de sus hijos. Hoy, estos parecen 8 pollitos, ya tienen todos más de 50 años, pero todos se mueven como un grupo, como una familia. Lo que le pasa a uno les duele a todos. No es que no me importa,
Por eso dice Josué, no sé ustedes, pero yo y mi casa, yo no dejo un solo miembro de mi casa Amén. serviremos al Señor. Amén. Amén. No sé ustedes, pero le invito a que se ponga sobre sus pies. Dice, en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero